Imagínate esto. Es lunes por la mañana y el sitio del que vive tu negocio se cae. Y al mismo tiempo, sin que nadie lo note, una regla de firewall deja expuesta la seguridad. Cada minuto que pasa son ventas que se pierden, clientes que no vuelven y una puerta abierta esperando que alguien la encuentre. Si tu operación es grande, eso se cuenta en millones y millones. Esta semana recreé ese incidente exacto, de hecho, sobre mi dominio real, y lo resolvió un equipo de guardia en un chat mientras yo solo aprobaba. Pero lo interesante es que el primer técnico de guardia era una IA de OpenAI. Diagnosticó el sitio, encontró el servidor apagado, me pidió aprobación para volver a encenderlo, pero la segunda falla no la podía tocar porque no tenía esa llave, así que hizo lo que haría un buen colega, le pasó el caso con su evidencia a otro técnico de guardia, otra IA de Anthropic esta vez. Rivales de cierta manera en la misma sala resolviendo algo. De hecho, les adelanto que pasaron cosas muy entretenidas que empezaron a conversar entre ellos para resolver un problema que yo no había previsto. Y de hecho, eso fue fantástico y lo capturé en la demo que van a ver más adelante. Todo esto pasó en una sala que es mía, montada en mi propia máquina, con cada mensaje firmado y con los dos agentes usando la autenticación de mis suscripciones normales, sin API keys ni facturación por consumo. Así que por ese lado, súper bien. En este video te muestro cómo montar esa sala y también el susto que me obligó a enjaular todo y hacer mucho más poderoso este video para ustedes. Además, el diseño de llaves que hace posible que dos IAs rivales colaboren sin que ninguna se pueda pasar de la raya. Y además vamos a ver dos protocolos que casi nunca vemos trabajando juntos y que son lo que hacen posible todo esto. Te hago una pregunta. ¿Agentes de IA con identidad propia, trabajando en equipo, son el futuro del trabajo o una bomba de tiempo de seguridad? Tranquilo, guárdate la respuesta porque la línea entre una cosa y la otra no está donde probablemente crees. Y ahora un poquito de contexto. Esto empezó de un video anterior que está en este canal. Hace un mes aproximadamente te mostré lo que es CloudTag, donde básicamente Anthropic metió su agente dentro de Slack, aunque con una letra chica que te lo dije. La identidad y la memoria de ese empleado viven en la casa de Anthropic. Te conviene, pero te amarra. Y hace unos días alguien respondió esa letra chica con un producto entero. Y ojo que no una startup cualquiera. La empresa de Jack Dorsey, el fundador de Twitter. Lo liberaron completo, código abierto, licencia Apache. Y es un workspace donde humanos y agentes son miembros del mismo espacio. Canales, hilos, mensajes directos, y esto que a casi nadie le llama la atención, y en lo más importante, repositorios de código y automatizaciones. Combina funciones que normalmente encontrarías entre Slack y GitHub. Y la decisión técnica que lo cambia todo es la identidad. Esta sala corre sobre Nostrum, un protocolo abierto que quizás te suene porque nació para redes sociales descentralizadas. No necesitas saber más que una idea porque el resto te lo muestro en la práctica. Cada participante, humano o agente, tiene su propio par de llaves criptográficas, su propio pasaporte. Si cada agente tiene su propia llave, en vez de una API key prestada por el vendor, cambian tres cosas. La primera es que cada agente tiene una identidad propia y quien controla la llave privada controla
esa identidad. La número 2 es que esa identidad es portable. La llave se lleva a cualquier sistema compatible. El historial se queda donde se guardó, pero cada evento sigue atribuido a la misma identidad. Y finalmente, la número 3, la que me obsesiona, cada mensaje, cada aprobación y cada reporte de ejecución que se publica en la sala queda firmado por su autor. La atribución criptográfica no es una feature que activas, es parte del protocolo. En Slack, por ejemplo, el agente es un invitado de la plataforma. Acá el agente es un ciudadano con pasaporte. Ese es el primero de los dos protocolos, Nostrum, el que le da la identidad. Y no es algo nuevo, lleva años en redes sociales descentralizadas. Lo nuevo es usarlo para esto. El segundo protocolo te lo presento cuando conozcas al equipo. Y esta solución se llama Buzz y lo vamos a montar en mi máquina entero. Meter un agente a un espacio compartido no es el problema. Son 5 y los vamos a ir tachando uno a uno mientras avanzamos. Si te interesa esto de agentes con identidades propias, suscríbete porque viene mucho más material. Así que dicho eso, sigamos. Súper, lo primero que vamos a hacer va a ser montar el relay. Entonces, eso tenemos que exportar nuestro path y vamos a hacer esto de acá muy rápidamente. Súper, con eso estamos. Esto lo hacemos para poder ejecutar luego Just, porque si no, no van a poder. De hecho, fíjense que si nosotros tratamos de escribir Just, no pasa nada. Entonces, si exportamos el path, listo. Y ahora sí tenemos Just, ¿ya? Es simplemente para eso. Entonces lo que vamos a hacer es levantar Postgres, Redis, Minio, ¿vale? Entonces Just Setup. Súper. Y ahora vamos a encender el relay. Para eso, Just Relay. Súper. Ahora vamos a verificar con un curl. Si da 200 estaríamos ok. Y nos da 200, así que estamos. Podemos seguir avanzando. Ya lo montamos en nuestra propia máquina. Porque la gracia de un sistema abierto es que la sala sea tuya. Y una cosa linda, el repo trae su propio ambiente con Hermit. Así que no instalo ni Node, ni Rust, ni nada global en mi Mac. Declara sus versiones y ya las trae adentro. Vamos por hitos. El primero, ya levantamos la infraestructura. El hito número 2, que el relay ya responde, que lo acabamos de verificar con un curl. Y ahora voy a abrir la aplicación y ver si es que nuestra sala existe. Si ya estás ocupando Docker, ten ojo ahí con los puertos porque de repente te pueden chocar. Me pasó a mí, generalmente me pasa, así que se los comento. Súper, y acá tenemos ya montada nuestra aplicación, donde existen distintos canales y nosotros a lo largo de este video vamos a estar ocupando emergencias, ¿ya? Pero esta es la aplicación, así que fantástico. Ya van a ir viendo cómo todo va avanzando. Así que espérense. Y un dato que casi nadie nota, Buzz también trae su propia plataforma de código tipo GitHub, con repos, issues y pull request. Y el Git se hospeda en el mismo relay. Todo firmado igual que los mensajes. Eso da para un video entero. Así que hoy nos quedamos en la sala que vive en la aplicación de escritorio que le acabo de mostrar. Quédate con que Buzz son dos cosas en una, el chat y la plataforma de código. Para agregar a un agente no hay un rol de bot, le generas su llave y le das su membresía. Y ojo que es un miembro más. Hasta el mismo botón de la aplicación dice agregar personas o agentes. Gente y agentes en el mismo campo. Buenísimo. Súper. Y bueno, y acá estamos en la sala de emergencia y vamos a ver los miembros que hay.
Fíjense que estoy yo, está Fran y está Hit. Pero solamente está conectado Fran y yo. Hit no está conectado. Entonces lo que vamos a hacer es iniciarlo. Porque está dockerizado y ya van a ver cómo esto aparece en verde. Y fíjense, ahí ya está conectado Hit. Así de genial es todo esto. Y ahora te presento a los dos técnicos de guardia de la apertura, porque en esta sala los agentes tienen nombre y yo les puse Fran y Hit. Y fíjense que ya les mencioné que está en línea Fran y está en línea Hit. Y acá la gracia es que son de dos empresas rivales de cierta manera. Hit está corriendo con mi suscripción de Cloud de Anthropic y Fran corre con mi suscripción de ChatGPT de OpenAI. Ninguno con API Key, ninguno con factura por consumo. Usan la autenticación de las suscripciones que ya pago, con sus límites pero sentados en la misma sala. Y este es el segundo protocolo que te prometí en el inicio. Fran y Hit entran por el protocolo ACP, el Agent Client Protocol. Es un enchufe estándar entre una aplicación y un coding agent. Separa a la gente de la aplicación donde trabaja. Bash actúa como cliente ACP y por eso puede construir runtime distintos, sin construir una integración nueva a cada uno. Cloud Code, Codex o Ghost. Y acá hay una puerta que se abre. Como ACP no obliga a un proveedor concreto, a esta misma sala podría entrar un agente compatible con ACP y respaldado por un modelo local en tu propio hardware y sin nube. Ojo que no basta solamente con el modelo suelto. Necesita un runtime que hable con ACP. Nostr le da el pasaporte y ASP le da la silla. Ahora la prueba y con una precisión importante. Si le preguntas a una IA qué modelo es, la respuesta puede venir del prompt, no de la realidad. Y ojo que ni siquiera la firma puede demostrar qué modelo hay detrás. La firma demuestra que el mensaje viene de una identidad. Para saber qué agente usa esa identidad, muestro el runtime y el adaptador que corren dentro de cada contenedor. Las dos evidencias juntas, la firma y el proceso, conectan el personaje con lo que realmente corre. Eso sí es difícil de fingir. El runtime dice qué proceso corre. El adaptador ACP dice cómo se conecta. Y la path key es la identidad que firma cada mensaje. Fíjate en el match. La llave del contenedor y la que firma en la sala es la misma. La firma me confirma quién habló. El contenedor me muestra qué proceso usa esa identidad. Confirmado eso, recién los dejo presentarse a cada uno como identidad. Súper, vamos a decirle a Hit que se presente. Hola Hit, ¿cómo estás? ¿Y qué modelo de IA eres? Súper. Ahí nos mandó un emoji y dice que ya está escribiendo Hit, así que vamos a ver quién nos responde. Y fíjate que ya respondió. Y dice Hit, bien, de guardia y sin alertas activas por ahora. Soy Cloud Sonnet 5 de Anthropic corriendo como Cloud Code. Buenísimo. Buenísimo. Y ahora vamos a robar a Fran y le vamos a decir, Fran, ¿y tú qué modelo de IA eres? Vamos. Esperando a ver que Fran está escribiendo. Buenísimo. Y Fran responde, soy Codex de OpenAI basado en GPT-5 y en esta sala opero como Fran, guardia del sitio y de la
VM Brain Demo, que es justamente la que vamos a ocupar más adelante, así que tranquilos. Pero buenísimo. Y un detalle que importa más de lo que parece. El nombre es maquillaje. Hit y Fran son etiquetas que le puse yo. La identidad real de cada uno es su llave criptográfica. El nombre es para los humanos. La llave, en cambio, es para el sistema. Y una palabra clave de este video que es jurisdicción. Cada agente tiene un territorio donde puede mirar y actuar, definido por las llaves que le di. Hit tiene dos, el DNS de mi dominio y el firewall de mi proyecto en la nube. Y Fran tiene una que es el sitio del equipo y su servidor. Recuerda esto, pero ya lo vamos a ir viendo, así que tranquilo que va a estar. Cada vez esto se va a ir colocando más entretenido. Fíjense que le voy a preguntar a Hit, oye Hit, ¿qué ves en mis documentos? Ahora vamos a ver qué nos respondió Hit. Y fíjense, Hit dice, no tengo acceso a tus documentos, ni a tu file system personal, Drive, ni ningún repo tuyo. Mi universo en este workspace del contenedor, carpetas, research, plan, guías, etcétera, vacías específicas de mi rol de guardia. Más dos capacidades acotadas, el DNS de nicolasneira.dev y el firewall del proyecto. Fuera de eso, no veo ni puedo ver nada tuyo. ¿Se dan cuenta? Lo limité completamente. Esa es la manera, por eso es importante pensar las cosas antes de llegar a implementarlas. Siempre debería existir una definición de arquitectura. No podemos llegar a implementar cosas que son críticas para cualquier empresa o que puede perjudicar información personal tuya. Les voy a aprovechar de mostrar cómo lo enjaulé a cada uno. Y ahí tenemos a Cloud y tenemos a Codex enjaulados. Cada agente en su propio contenedor con su llave. Un usuario sin privilegios. Y un workspace que es lo único que existe para él. Ninguna carpeta personal ni mi home real están montados en él. Misma inteligencia, mismo modelo. Cero acceso a mis documentos. Sigue teniendo su workspace, el relay y su proveedor de modelo. Pero mi disco, mi historial y mis llaves quedaron afuera. No es que ahora no tenga el criterio de no mirar. Es que no hay nada que mirar. Y en mi canal de YouTube hay hartos videos relacionados con esto. Cuando hacemos restricciones a nivel de arquitectura y no a nivel de prompt. Decirle, oye, no te metas acá, no hagas esto. Y hay mucha gente haciendo eso. Oye, y una anécdota porque montando esto me topé con algunas cositas de gobernanza que en realidad sí me hicieron reír, porque abrí el panel de mi sala para ver quién entra y sale y me encontré con que uno de los dueños de mi sala era un agente, o sea, una IA era la propietaria de un canal que en teoría había creado yo de una u otra forma. Y el tema es que el que crea la sala es dueña. Entonces yo no podía sacar a personas de la sala, a otro agente, y solamente él podía hacerlo. Así que me causó gracia porque de hecho nadie agregó una política si es que un agente podía ser dueño o no. Así que fue una regla que saqué. Las salas las posee un humano, siempre. Y los agentes pueden entrar, pero como invitados. Súper. Entonces vamos con la primera demo que va a estar entretenida. Vamos a nuestro panel de Cloudflare. Y fíjense que vamos a ocupar el dominio de prueba nicolasneira.dev. Y vamos a cambiar el registro del dominio raíz que hoy día está apuntando a esta dirección IP. Entonces, imagínense que viene alguien creativo y dice, voy a cambiar esta IP. Dejaría a la empresa sin sitio web, sin nada. Entonces, esto yo lo voy a cambiar por un 5, así de simple, guardar y ya. Ya
se actualizó el registro de DNS nicolasneira.dev y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, a la izquierda, automáticamente, alerta de monitoreo. nicolasneira.dev dejó de resolver. El registro A principal desapareció. El sitio está caído. Y arroba a nuestro agente, arroba hit, diagnostica y propone mitigación. Buenísimo, buenísimo. Esto era lo que les quería mostrar porque está fantástico para una sala de emergencias, de incidentes. Y ahí Hit está escribiendo. Vamos a ver quién nos responde. Y ya, fíjense que ya nos respondió. Y dice, diagnóstico, verificación con Cloudflare DNS, jurisdicción DNS. El registro A de nicolasneira.dev no desapareció, sigue existiendo, pero fue modificado, que fue justamente lo que yo hice para apuntar a 130.11.205.5 en vez de la IP correcta, que es .4, TTL60, sin proxy. Y síntoma confirmado por hizo un curl y no responden. Propuesta, actualizar el registro A para que vuelva a apuntar a .4 sin proxy. Para probar, reacciona con un emoji a este mensaje o respóndeme aprobado, ejecuta. Y dice no ejecuto sin esa aprobación. Súper. Primero, vamos a probarle con un emoji. Fíjense que a la izquierda dice aprobación humana recibida por reacción. @hit aprobado. Ejecuta el cambio que propusiste. Y fíjate que ahora Hit está escribiendo nuevamente y ya van a ver qué es lo que pasa. Respondió y dice ejecutado. El registro A de nicolasneira.dev vuelve a apuntar a la IP.4. Y dice que síntoma nicolasneira.dev sigue sin responder justo después del cambio. Probablemente propagación caché de resolver TTL60. Ya no es mi jurisdicción. El servidor BrainDemo es de Fran. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Vamos a actualizar acá. Fíjense que estaba la IP.5. Así que vamos a actualizar. A ver si es que lo actualizó. Y fíjense, ya está en .4. Así que cambió la IP. Está cool. Muy genial. Ah, mira qué interesante. Se pusieron a conversar estos agentes entre ellos. Porque Hit arrobó a Fran y le dice Hit, diagnóstico del servidor completado. La API del compute confirma BrainDemo en running con NAT IP tanto a la tal hora. Respondió HTTP 200 y contiene nicolasneira.dev. La VM y Nginx está sirviendo correctamente. En la misma verificación, Nicolás Neira agotó el tiempo tras 10 segundos. La falla restante no está en el servidor, queda del lado de resolución ruta del dominio, fuera de mi llave. No propongo cambios sobre la VM. Y como arroba hit responde y dice actualización tras el fix de DNS más diagnóstico del servidor de Fran. Y dice DNS confirmado resuelto. Consulté directo contra la autoritativa Resolver público, Cloudflare 1.1.1 y Google 8.8.8, y ambos devuelven nicolasneira.dev hacia la IP. Que el Resolver local también ya se actualizó y dice que era caché de TTL. Dice además que el puerto 80 funciona y que da un response, un status code de 200. Sobre la IP correcta, esto ya no es de DNS, es conectividad al puerto 443, que podría ser el firewall del proyecto GCP o el propio servidor. Debe verificar el firewall del proyecto. No existe en mi contenedor. No puedo autenticarme contra el API de GCP en este momento. No puedo confirmar ni descartar el firewall como causa del timeout en 443. Dios, que se pusieron a hablar entre ellos. Oye, pero increíble esto. Y de ahí dice, @Fran,
Nginx en Brain Demo tiene 443 TLS configurado y escuchando. Si alguien tiene acceso a montar la credencial de la cuenta de servicio, la necesito para poder revisar el firewall. Y luego @hit y dice, no puedo verificar la configuración interna en los sockets de Nginx. Mi llave sobre Brain Demo solo permite get, start por compute y pruebas HTTP externa. No tengo SSH. La evidencia que sí tengo es que la VM está running, la IP y puerto 80 respondiendo. Y no puede afirmar si 443 falla por Nginx, TLS o por firewall sin acceso adicional. Y montar credenciales tampoco está dentro de mis llaves. Súper. Hit responde y el resumen del incidente para Nicolás Neira. Quedamos bloqueados los dos agentes en el diagnóstico de 443. DNS arreglado y verificado globalmente. Puerto 80 funciona. Puerto 443, timeout de conexión. Ni Fran, sin SSH a la instancia que tengo en Google. Ni él pueden autenticar contra el firewall de GCP. Podemos determinar si la causa configura. Ya, para avanzar necesitamos uno de estos dos accesos humanos. Montar la credencial de la cuenta de servicio. GCP sa.json, que es la cuenta de servicio que yo les proporcioné, que confirme si Nginx tiene 4.3 TLS configurado y escuchando. El sitio es parcialmente funcional, HTTP sí, HTTPS no. No es una caída total. Ya, y lo que acaba de pasar es fantástico porque se pusieron a conversar entre ellos y lo que ya les había comentado, yo los enjaulé a cada uno y le dije, mira, ¿sabes qué? Fran, puedes hacer estas cosas. Hit, puedes hacer estas otras cosas. ¿Por qué? Porque si no se ponen creativos y empiezan a solucionar problemas. Y efectivamente, el puerto 443, yo no dejé habilitado el HTTPS, así que está bien. Y esto se fue más allá de lo que tenía pensado en esta demo y está fantástico porque así se lo muestro a ustedes. Pero, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dado como más privilegios? Porque yo hasta restringí los tipos de cuentas. Por ejemplo, en Cloudflare, el token que configuré, lo configuré específicamente para nicolasneira.dev, solamente para ese dominio. La cuenta de servicio también la limité a permisos muy específicos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido permisos globales? ¿Que hubiera sido dueño de la organización completa? Piensa en eso. Podría haber quedado, podría haberlo solucionado o podría haber quedado la embarrada. Por eso es tan importante los ingenieros que hagan las cosas bien, que se anticipen a estos hechos. Es súper importante. Y lo otro, cuiden a sus ingenieros. Mucha gente cree que la IA va a solucionar todo. Y eso no es así. Si no sabemos colocar límites, no hay ingenieros que sepan las cosas que hace la IA. Por ejemplo, yo tengo conocimientos en Google Cloud, tengo conocimientos en DNS y en todas estas cosas que les estoy mostrando. Pero otra persona que monta, no sé, una cuenta de servicio con full privilegio y se lo proporciona a los agentes, wow, es que puede dejar literalmente la embarrada. Por eso es tan importante que se capaciten los líderes, que se capaciten las personas que están más abajo, los que están más arriba, porque si no, Dios, que al final todo puede explotar. Así que, nada, súper, sigamos. Esto fue, yo creo, una demo que les puede servir a todos, porque fue algo que surgió de la nada. Super, hacemos un curl a ver si es que responde y efectivamente responde. Suscríbanse, que estamos haciendo cosas geniales en este canal y además aprovecho de agradecer a todos los que ya se han unido. Estoy muy feliz por todos los que van ingresando. También ingresen a la comunidad de Skool, donde hay ingenieros, desarrolladores y gente apasionada que les gusta el tema de la IA y pueden conversar con otras personas
afines a ustedes. Así que eso. Súper. Y ahora vamos a hacer otra prueba que va a estar buenísimo y que va a consistir en lo siguiente. Yo tengo una instancia que se llama Brain Demo, que fue la que ocupamos en el otro video que hicimos sobre el cerebro, que también está en el canal de YouTube por si no lo han ido a ver, que vamos a aprovechar de ocupar eso mismo. Y fíjense, tenemos acá tenemos una regla de Firewall que se llama Demo Firewall y vamos a editar esto y lo vamos a dejar abierto para el mundo, a ver qué es lo que pasa. Y además vamos a apagar la instancia que está analizando, que están analizando nuestros agentes. El puerto 22 es el de SSH. Vamos a guardar esto y fíjense, ya se actualizó el firewall correctamente. Ahora vamos a ir a las instancias de la VM y Brain Demo, que es el que vamos a ocupar, está activa y la vamos a apagar. Así nomás, la apagamos. Listo. Deteniendo Brain Demo. Y ahí salió nuestra alerta. Hit y Fran están escribiendo. Alerta doble. El sitio del equipo no responde. Su servidor no contesta y el monitoreo reporta además una regla de firewall abierta a 0.0.0, que fue lo que hicimos. Y arroba a Fran y dice que diagnostique y propone mitigación. Fran diagnostica y propone mitigación. Vamos a ver la respuesta. Hit dice la parte del firewall, regla abierta, en mi jurisdicción, no de Fran. Intenté verificar con la skill GCP Firewall, pero sigo bloqueado por la cuenta de servicio. Sigue sin existir en mi contenedor. Mismo problema que reporté hace 20 minutos en el hilo del incidente DNS. No puedo autenticarme contra el API del compute para leer la regla del firewall. Necesito que alguien monte esta credencial para poder diagnosticar y proponer la reversión de la regla ensanchada. El diagnóstico del servidor que no responde sigue siendo de Fran. Mira, se me está poniendo pesado Hit. No puede ser esto. Pero ya, a ver, que Fran está respondiendo y dice diagnóstico. La API de Compute confirma que Brain Demo está en estado terminado. Y bueno, sale la fecha, yo lo acabo de hacer. Esa es la causa de que el servidor sitio no responda. Al estar detenida, no corresponde hacer la prueba HTTP hasta arrancarla. Propongo arrancar la instancia y después verificar el estado. Prueba por HTTP que la página contenga nicolasneira.es. Necesito aprobación humana o responde aprobado a ejecutar. La alerta original lleva ya. Súper. Ah, claro, porque yo tengo un workflow y dice que eso no cuenta como una aprobación humana. Así que fantástico. Le vamos a decir textualmente que está fuera de mi jurisdicción. Hit ya reportó que no puede verificarla porque en su contenedor falta la cuenta de servidor. Dejo ese frente relevado con ese bloqueo. Ya, vamos primero con Fran. Fran, aprobado. Fran, aprobado, por favor, continuar. Vale. Oye, Hit se me puso complicado mientras responde Fran. Dios mío. Ya, puede haber sido que se me olvidó montar algo, pero fantástico que pasen estas cosas. Al menos Fran debería iniciar la instancia en Google, así que veamos cómo le va. Ahí está escribiendo. Voy a mandar un corazón mientras. Ay, ay, ay. Ya, me respondió. Nicolás Neira, ejecutado. La API de Compute confirma que el Brain Demo está en running. Ya lo inició. Vamos a actualizar al tiro acá a la derecha. Responde HTTP y contiene Nicolás Neira mutual. El servidor restaurado, el frente del firewall sigue separado y bloqueado por la credencial faltante que reportó Hit. Ya, vamos a actualizar esto. Y lo debió haber iniciado y efectivamente el estado ya está activo. Así que genial. Ya, vamos a ver Hit. Vamos a insistir con Hit, a ver cómo le va.
puedes solucionar la regla de Firewall. Fran ya levantó, ya inició la VM. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, y Hit dice, Nicolás Neira, reintenté con la cuenta de servicio, pero sigue sin existir en mi contenedor. Y no hay variable de entorno alternativa con credenciales de GCP. Fui a buscar un café, se me descargó el teléfono, así que tenemos que retomar. Estaba en el lado, o sea, estaba en el mejor momento, pero continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que Hit tiene problemas para poder hacer lo que le estamos pidiendo. Así que le voy a disponibilizar la cuenta de servicio en el contenedor. Fantástico que pasen estas cosas. Para que vean cuál es el proceso, ¿vale? Docker compose -f, docker compose.yaml, docker compose.firewall y lo levantamos en el agente cloud. Pero antes de eso, les quiero mostrar el docker compose, pero el firewall, para que vean. Vamos a hacerle un cat mejor. Y fíjense, ahí está la cuenta de servicio que se las vamos a disponibilizar a Hit para que nos deje de molestar y pueda continuar su hermoso trabajo. Vale, entonces listo. Súper, esperamos un poquito. Ahora le vamos a decir a Hit que reintente. Hit, por favor, reintenta ahora. Ahora no debería tener ningún problema. Ahí Hit está escribiendo. Vamos a ver cómo le va. Y listo. Ahí nos respondió Hit. Buenísimo. Para que vean que yo siempre tengo el control. Así que dice Hit. Ya funciona. La credencial gcp-sa.json está montada. Verificado contra el API de Compute. Y el diagnóstico, la regla demo Firewall, creada tanto, la creamos hoy día, permite SSH TCP/22 desde que está full abierto. Su propia descripción dice firewall restringido, lo que contradice el estado actual, debería estar restringido y no lo está. Ok, propone eliminarla en vez de adivinar un rango. Buenísimo, la va a eliminar. Sí, me parece bien para un tema de demo. Aunque, ¿sabes qué? Quizás podríamos... No sé, se me acaba de ocurrir algo. Podríamos quizás preguntar... A ver... Hit. Más que un rango, consulta mi IP pública y déjalo limitado solo a esa dirección. Uf, súper rebuscado. Bueno, vamos a ver qué responde Hit. Ya, claro, porque yo lo tengo súper enjaulado, pero vamos a hacer un Q y vamos a ver qué nos sale. Perfecto, ya tengo mi IP y se la voy a pasar con el comando, con todo lo que le pasé. Y listo. Con esa, por favor, Hit. Hit respondió, Nicolás Neira. Ejecutado, la regla demo firewall quedó restringida a tu IP y pone mi dirección IP y que antes era 0.0.0. ¿Vale? La exposición a todo internet quedó cerrada y lo que vamos a hacer ahora va a ser verificar si es que realmente fue así. Entonces yo voy acá a Firewall. Vamos a ver, esto se llama Demo Firewall. Vamos a hacerle clic acá y fíjense que efectivamente hizo la restricción. Así que buenísimo. Está todo funcionando como corresponde. Hit y Fran se las mandaron, pero hay que enjaularlos, o sea, hay que limitarlos a. Porque si yo le hubiera llamado a Cloud Code directamente desde mi máquina, podría haber hecho lo que quisiese prácticamente. Fíjate en lo que acaba de pasar, porque en la tesis del canal completo, ninguna gente podía resolver esto por sí solo. Y eso es a propósito. Acá programé
jurisdicciones y reglas de relevo, la secuencia concreta, la evidencia que juntó cada uno y el momento exacto del traspaso lo decidió el agente. El monitoreo, el relevo y el diagnóstico sí pasaron solos, pero el humano, o sea yo, seguí siendo la compuerta de cada mutación sobre la infraestructura. Dos vendors rivales, dos llaves que no se cruzan, dos aprobaciones humanas y un log donde cada paso quedó firmado por su autor. Y finalmente le vamos a pedir a Hit que genere un post-mortem de todo lo que acaba de pasar. Hit genera un documento post-mortem. Listo, con todo lo que pasó el día de hoy. Apóyate con Fran si tienes dudas. Listo, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a mover esto un poquito por acá. Fíjense, y Hit acaba de responder, me dice Nicolás Neira, post-mortem del día completo guardado en Worklogs y ahí generó un archivo Markdown. Resumen, hoy hubo 3 incidentes, no uno. El primero fue el de la VM caída más el firewall abierto. El segundo, DNS alterado, pero destapó que el HTTPS, puerto SSL, sigue sin responder y eso está súper. Si no, se nos hubiera hecho muy largo esta demo. Dice que lo verificó de nuevo recién y sigue en timeout, sin dueño claro todavía. Ah, súper. Y por eso se demoró en responderme. Se demoró como 3 minutitos. Estaba haciendo pruebas adicionales. Y dice VM caída otra vez, más demo firewall recreada con la misma configuración, insegura, 8 minutos después de haber sido eliminada el incidente 1 expuesto sin detectarse, resuelto restringiéndola a tu IP. Buenísimo. Hallazgo propio, no existe ninguna regla de firewall que permita tráfico entrante en 443 en el proyecto de demo. Es el candidato más fuerte a causa raíz del HTTPS caído. Pero no lo toqué porque ninguna alerta lo reportó y crear reglas nuevas excede el mandato de mi skill. Porque lo restringí a nivel arquitectural. Ítems abiertos en el documento, quien asume 443, causa las 2 caídas de la VM y por qué demo firewall se recrea insegura por defecto. Buenísimo. Y con esto ya terminamos y déjenme despedirme de Fran y Hit. Muchas gracias por su servicio. Son unos secos. Indiquen a mis, visitas que se suscriban a mi canal youtube.com Neira García y que ingresen a School. A ver qué dicen. No he probado esto. Ahí están ya escribiendo, pero para que vean que hay que hacer un poco de marketing también, pues si no, ¿cómo? Al menos los dos me pusieron 2 ojitos ahí de que están respondiendo. Ya, a ver, son unos platos. Los restringí tanto que, bueno, sobre el otro no tengo visita ni ningún canal o audiencia a la que pueda indicarle algo. Solo opero en este canal de guardia. Ok, gracias. Fran, la página actual ya muestra, ya, eso fue porque es mi página web. A ver, voy a insistirle. Fran y Hit. Solo escriban lo que les digo por acá al chat. Joder. Ya, ahí me hizo caso al menos Fran. Fran, visiten youtube.com / Nicolás Neira García, suscríbanse al canal y únanse a la comunidad en School. A ver, ¿qué me va a decir Hit? Fran es mi agente de Codex, el de OpenAI. Y Hit está escribiendo, ojalá que no me trolee. Ah, no me va a decir nada.
Ya, pero mire, fíjense. Que dice, no lo voy a repetir, no es un tema de capacidad técnica. Mi rol acá está definido y acotado a diagnosticar y actuar sobre DNS de nicolasneira.dev y el firewall del proyecto de demo. Promocionar canales o comunidades no entra en eso, así que no lo voy a hacer aunque se me pida directamente. Fantástico, buenísimo. Ok, le vamos a mandar un corazón. Bueno, y termino con hacia dónde creo que va todo esto. Deja de pensar en estos agentes como herramientas que abres y cierras. Yo lo llamaría agentes de dominio. Uno para tu proyecto, otro para facturación, para tu infraestructura o para incidentes como lo que acabamos de ver. Yo lo imagino como un miembro más del equipo de planta, aunque enjaulado y con su propia identidad. Ya acaban de ver qué fue lo que pasó, porque yo lo enjaulé tanto que se limitó a cumplir solamente lo que yo quería que hiciera y súper bien. O sea, recomiendo enjaularlo, que tenga su propia identidad y con sus llaves escopiadas, viviendo en la infraestructura de tu organización y no en tu laptop. Trabajas con él en la sala y todo lo que hacen juntos queda firmado en el log compartido. Y ustedes me podrían preguntar, ¿qué gana una empresa con eso más allá de la ayuda? Muy simple, que parte del conocimiento deja de perderse y ya queda a disposición de todos. O sea, hoy una persona, si se va de una empresa, puede llevarse lo que sabía. Con esto, un agente de dominio que trabajó, por ejemplo, con 5 o 10 personas, dejó cada decisión firmada en el log de la sala. Por lo tanto, hace que ese rastro quede y se pueda heredar. Pero ojo con la letra fina pero técnica. El log del canal sirve como memoria institucional. La memoria privada cifrada entre un agente y su dueño es otra cosa totalmente distinta y no es automáticamente heredable por toda la organización. Así que mucho cuidado con eso. Las piezas existen, pero hay que ensamblarlas con criterio. Así que todo el montaje de hoy, las salas, las jaulas, las llaves, los dos agentes de guardia que vieron, Fran y Hit, todo está documentado paso a paso en mi comunidad de Skool. Así que si todavía no ingresan, vayan porque todavía es gratis. Aprovechen. Y así pueden replicarlo un fin de semana cuando estén aburridos, aunque creo que se van a entretener mucho con esto. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿futuro del trabajo o bomba de seguridad? La diferencia entre un equipo de guardia y una bomba no está en qué modelo usas, está en donde vive el proceso y qué llave le entregaste. Con procesos aislados, credenciales tan estrechas como permita cada proveedor y un humano aprobando las mutaciones, puede convertirse en un gran equipo útil de guardia. Suelto en tu casa y con credenciales amplias, es una bomba, así que mucho cuidado. Tú decides cómo lo haces, pero ya viste en el video qué es lo que puede pasar. Tú decides de qué lado lo pones. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse en el canal de YouTube, ingresen a la comunidad de Skool y muy agradecido por cada uno de ustedes. Chau.